Lo cual su categoría farmacológica va a ser, ¿no? Es que es un antiviral altamente efectivo in vitro contra los virus del herpes simple, tipos, ¿no? De 1 y 2 y el virus de la varicela zoster. En cuanto a su mecanismo de acción, es un anólogo, ¿no? Sintético de neoplásico urínico, ¿no? Con actividad inhibitoria in vitro in vivo frente al virus herpes, incluyendo el virus herpes simplex, tipo 1 y 2, ¿no? Y el virus varicela zoster. Bueno, la actividad inhibitoria de la clomid frente al virus herpes simplex 1 y 2 y frente al virus varicela zoster, ¿no? Y una infección aguda del citomegalovirus es altamente selectiva, ¿no? La enzima de la timina quinasa de células normales no infectadas no utiliza, ¿no? Este medicamento como sustrato de forma eficiente. Por lo tanto, la toxicidad, ¿no? En células huésped de mamíferos va a ser baja, ¿no? En cuanto a sus indicaciones de uso, frente a las infecciones por el virus herpes simplex, tenemos, ¿no? El tratamiento de infecciones de la piel y membranas mucosas producidas, ¿no? Por el virus del herpes simplex, incluyendo el herpes genital inicial y recurrente, ¿no? Ahora, en cuanto a las infecciones del virus varicela zoster, ¿no? Tenemos el tratamiento de la varicela en pacientes inmunocompetentes y el tratamiento, ¿no? de herpes zoster en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Ahora, sus reacciones adversas, ¿no? Son cefalea, mareos, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, prurito, erupciones cutáneas, y fatiga, fiebre e inflamación, ¿no? Ahora, en cuanto a la valaciclovir, esta, ¿no? Su categoría farmacológica es que es un neoclócido y nucleótidos, ¿no? Excluidores de inhibidores de la transcriptasa reversa, ¿no? Su mecanismo de acción es que va transformando, ¿no? rápidamente el aciclovir, el cual inhibe, ¿no? el síntesis del DNA vírico para ejercer, ¿no? Y el ciclovir, ¿no? Este debe ser fosforilado intracelularmente, lo que se consigue mediante una timina, ¿no? quinasa vírica, lo que transforma, ¿no? en monofosforato. Ahora, en cuanto a sus indicaciones de uso, ¿no? frente a las infecciones del virus varicela zoster, esta, ¿no? está indicada con el tratamiento del herpes zóster y el zóster oftálmico, ¿no? en adultos. Ahora, en infecciones del virus herpes simple, ¿no? Está indicado para el tratamiento y supresión, ¿no? de las infecciones por el virus del herpes simple de la piel y membranas mucosas. Ahora, en las indicaciones de la citomegalovirus, ¿no? Va a estar indicado por la profilaxis de la infección de citomegalovirus y para las enfermedades tras el trasplante de órganos sólidos y adultos, ¿no? Y sus reacciones adversas es que son, ¿no? cefalea, náuseas, mareos, vómito, diarrea, erupciones, incluyendo, ¿no? Purito. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los antigripales, ¿no? Tenemos la antamida. La categoría farmacéutica, ¿no? Es que es un agente dopaminérgico derivado del adenamanto, ¿no? Su mecanismo de acción como antiviral, ¿no? Inhibe la replicación viral en las células infectadas. Esta va a actuar, ¿no? inhibiendo el acoplamiento de las partículas víricas y la posterior, ¿no? liberando el ácido nucleico. Bueno, el fármaco no va a impedir la fusión de la cubierta vírica de la membrana vacuolar, ¿no? Y el mecanismo de acción que aparece, ¿no? Es residir la emisión de la proteína M2 viral, lo que va a facilitar, ¿no? la entrada del virus de la célula huésped, ¿no? Sus indicaciones de uso, ¿no? Es que para el tratamiento de gripe es de 100 miligramos, ¿no? de antamida al día durante 4 a 7 días, ¿no? Siguiendo con aumento de dosis semanal, ¿no? Hasta alcanzar la dosis de mantenimiento. Ahora, la dosis habitual es de 100 miligramos de antamida 2 veces al día, ¿no? Sus reacciones adversas, ¿no? Son en el sistema nervioso,
somnolencia o insomnio, ¿no? Depresión, estado de agitación, vértigo, cefaleas, ¿no? En cuanto a los trastornos cardíacos, no tenemos la endema en piernas, ¿no? Ahora, en cuanto a la sana vivir, en su categoría farmacológica, ¿no? Este es que es un antiviral, ¿no? De acción directa, ¿no? Su mecanismo de acción es que reduce, ¿no? La propagación del virus, ¿no? De la gripe, tanto como la A y como la B, ¿no? Inhibiendo la liberación de los viriones, infecciones de la gripe de las células epiteliales, ¿no? Del tracto respiratorio. La replicación del virus, ¿no? De la gripe tiene un lugar, ¿no? En el epitelio superficial, ¿no? Del tracto respiratorio. Ahora, en cuanto a sus indicaciones de uso, va, ¿no? Contra el tratamiento de la gripe, ¿no? El tratamiento debe iniciarse lo antes posible en el espacio de 48 horas, ¿no? Tras la aparición de los síntomas en adultos, en el espacio de 32 horas tras la aparición de síntomas en los niños. Ahora, la dosis recomendada, ¿no? Para el tratamiento en adultos y niños a partir de los 5 años es de 2 a 11 inhalaciones, ¿no? 2 veces al día durante 5 días. Ahora, en cuanto a sus reacciones adversas, ¿no? En la piel va produciendo erupciones y urticaria, ¿no? En cuanto al sistema inmunológico, van a ser poco frecuentes, ¿no? Lo cual va a dar reacciones de tipo alérgico, incluyendo endema orofaringio, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento de la hepatitis B, ¿no? Aquí la mayoría de las personas con una infección crónica de la hepatitis B, ¿no? Van a necesitar tratamiento durante el resto de su vida, ¿no? La decisión de comenzar un tratamiento depende de muchos factores, entre los que se incluyen los siguientes, ¿no? El virus provoca, ¿no? Inflamación o cicatrización en el hígado, ¿no? Si se tienen, ¿no? Otras infecciones como sería la hepatitis C o el VIH en el sistema neurológico deprimido, va a tener poco efecto, ¿no? En la enfermedad o donde el tratamiento, ¿no? Va a reducir el riesgo de una enfermedad hepática, ¿no? Y evita que se transmita la infección a otras personas. Ahora, en cuanto a los medicamentos antivirales, ¿no? Tenemos la lamivudina, ¿no? La cual es la categoría farmacológica, es que este, ¿no? Es un antiviral. Su mecanismo de acción es que es un análogo de nucleótidos que tiene actividad frente, ¿no? Al virus del VIH, ¿no? Y al virus de la hepatitis B. Es metabolizada intracelularmente a su fracción activa, ¿no? Su mecanismo principal es, ¿no? Como terminador de cadena de la transcripción inversa viral. En cuanto a sus indicaciones de uso, ¿no? Es el tratamiento de la infección del virus de la inocencia humana, ¿no? En adultos y adolescentes de mayor de 16 años, la dosis oral recomendada, ¿no? De este medicamento es de 300 miligramos diarios, ¿no? Administrados ya sea 150 miligramos 2 veces al día o 300 miligramos una vez al día, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento de la hepatitis B crónica en adultos, ¿no? En la enfermedad hepática conversada, con evidencia de la replicación viral en niveles de alanina aminotransferasa, de forma, ¿no? Persistente y evidente histológica, de inflamación hepática activa y fibrosis, ¿no? Y en la enfermedad hepática descompensada en combinación con un segundo agente, ¿no? Sin resistencia cruzada a este medicamento, ¿no? Su reacción adversa, ¿no? Son cefaleas, náusea, diarrea, anorexia, dolor abdominal y dispepsia, ¿no? Ahora, en cuanto al entecavir, su categoría farmacéutica, ¿no? Es que es un antivírico neoclócido, ¿no? Análogo de la guanisona, ¿no? Su mecanismo de acción es que se fosforila, ¿no? De forma activa
¿no? Y tiene una vida media intracelular de 15 horas, ¿no? Por competencia, el sustrato natural del trifosfato de la desoxiguanisona, el entecavir, ¿no? Inhibe el funcionamiento de todas las actividades de la transcriptasa reversa del BHB, ¿no? Uno, es que aún inicia, ¿no?, las bases de la imprimación. Dos, la transcripción reversa de la hebra, ¿no?, negativa del ARN. Y tres, ¿no?, la síntesis de cadena positiva del ADN del BHB, ¿no? Sus indicaciones de uso, ¿no?, es del tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B, ¿no? En adultos con enfermedad hepática, ¿no? En estos pacientes, ¿no?, sin tratamiento previo con nucleótidos, la dosis recomendada, ¿no?, en adultos es de 0.5 miligramos una vez al día, ¿no?, con o sin alimentos. Ahora, en cuanto a la enfermedad hepática descompensada, ¿no?, también se administra por vía oral. En adultos, ¿no?, la dosis recomendada va a ser de 1 miligramo una vez al día, ¿no?, y debe tomarse con el estómago vacío. Y sus reacciones adversas, ¿no?, es que son cefaleas, fatiga, mareo, náuseas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora en cuanto a la fisiopatología, ¿no?, de la infección por VIH. Este virus, ¿no?, del VIH ataca al sistema inmunitario, ¿no?, y debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones de algunos tipos de cáncer. Bueno, también es importante, ¿no?, conocer la estructura, ¿no?, del VIH, y presenta lo siguiente, ¿no? Su núcleo tiene ARN bicatenario, ¿no? Está envuelto por el core, compuestos por proteínas, ¿no?, P24, una matriz membrana externa envuelta en una bicada lipídica con proteínas cubierta del GP120, ¿no?, externa, y el GP41 transmembrana. Ahora, respecto a su patogénesis, después, ¿no?, de la infección primaria por el VIH, se producen, ¿no?, miles de millones de briones, ¿no?, y se destruyen luego de un intercambio diario de las células CD4, ¿no?, con infección activa, además del VIH, no se elimina, ¿no?, por completo del organismo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Aquí, ¿no?, podemos observar, ¿no?, que el virus del VIH, que infecta específicamente a los linfocitos CD4 del sistema inmunológico, una vez, ¿no?, que el virus se une, ¿no?, al receptor del CD4 en la superficie de la célula de huésped, va a penetrar, ¿no?, y utiliza su maquinaria para replicarse, ¿no?, durante la replicación. Y entonces, durante esta replicación, ¿no?, se va a producir mutaciones que permiten al VIH invadir el sistema inmunológico, ¿no?, y propagarse por todo el cuerpo, ¿no? Bueno, a medida, ¿no?, que avanza la infección, se va a producir, ¿no?, una disminución progresiva del linfocito de CD4, lo que va a producir, ¿no?, una inmunodeficiencia severa y la aparición de enfermedades oportunistas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los inhibidores de la transcriptasa, ¿no?, inversos de análogos de los nucleótidos, estas inhiben el ADN polimerasa, ¿no?, dependiente del ARN, también llamada transcriptasa inversa, lo cual es codificada, ¿no?, por el VIH, por lo que forman parte del tratamiento antiviral inicial, ¿no? Su mecanismo de acción de estos medicamentos, ¿no?, va a ser que bloquean de forma competitiva de la unión de nucleósidos de la transcriptasa inversa, lo cual inhibe la formación de los enlaces fosfodiéster, ¿no?, 3 a 5, y termina la cadena del ADN, ¿no?, lo cual esto provoca, ¿no?, la inhibición de la transcriptasa inversa del ARN al ADN, ¿no? Los medicamentos aprobados, ¿no?, por la FDA son 7, ¿no?, lo cual tenemos
el abacavir, la dinanosina, la emitricitabina, la lamivudina, la estabudina, el tenofovir y la sudobudina, ¿no? De estos, el tenofovir, ¿no?, tiene el mecanismo de acción distinto, ya que es un anólogo de nucleótidos, ¿no? Bueno, estos inhibidores, ¿no?, van a actuar contra el virus del VIH, ¿no?, pero también contra otros virus, y por ejemplo, ¿no?, la eritromicina, la lamivudina y el tenofovir van a actuar, ¿no?, contra el virus de la hepatitis B, ¿no? Ahora, en cuanto a sus dosis, ¿no?, para adultos, según las guías técnicas, ¿no?, peruanas, tenemos, ¿no?, el abacavir, ¿no?, de 300 miligramos cada 12 horas, ¿no?, o 600 miligramos cada 24 horas por vía oral, ¿no? El dinanosina, ¿no?, su uso no está recomendada, ¿no?, en el Perú por su alta toxicidad, ¿no? El emitricitabina, ¿no?, se administra, ¿no?, en 200 miligramos cada 24 horas por vía oral, ¿no? El lamivudina, ¿no?, 300 miligramos cada 24 horas por vía oral, ¿no? Esta viduina, esta, ¿no?, a pesar de estar aprobada por la FDA, ¿no?, ya no se recomienda, ¿no?, usarla, ¿no?, en otras, pero se pueden utilizar, ¿no?, en otras alternativas que puede tener menos efectos adversos, ¿no? El tenofovir, ¿no?, se administra, ¿no?, de 300 miligramos cada 24 horas por vía oral. El cedobuina, 300 miligramos cada 12 horas, ¿no?, por vía oral, ¿no? Sus efectos adversos, ¿no?, de estos fármacos van a tener, ¿no?, una toxicidad selectiva, ¿no?, ya que inhiben la transcriptasa inversa del VIH, pero tienen una menor afinidad, ¿no?, por el ADN polimerasa de las células hospedoras, ¿no? Ahora, en algunas reacciones específicas, ¿no?, de los fármacos, ¿no?, tenemos el acabair, va a tener reacciones de hipersensibilidad, ¿no? La dinanosina, ¿no?, va a tener reacciones como nefropatía periférica, pancreatitis, cariopatía, ¿no? Pero ya no se recomienda, ¿no?, este medicamento. La entricitabina, esto, ¿no?, en los antivirales son menos tóxicos, ¿no?, pero tiene pocos efectos secundarios significativos, ¿no? La lamivudina, esto, ¿no?, es uno de los medicamentos antirretrovirales, ¿no?, menos tóxicos. Se ha reportado, ¿no?, casos de nefropatía, cefalea y náuseas, ¿no?, en dosis superiores a los que se recomienda, ¿no? La estabidina, esta, ¿no?, se asocia más con nefropatía periférica, acidosis láctica y estenosis hepática, ¿no? La acidobudina, esta por lo general, ¿no?, va a provocar fatiga, malestar general, mialgias, náusea, anorexia, cefalea y insomnio, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora continuando con el grupos farmacológicos para el VIH, tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. Estas son moléculas con grupos químicos con acción inhibitoria específica de la transcriptasa inversa del VIH-1, pero sin embargo no tienen acción sobre el VIH-2. Entonces, dentro de estos tenemos al efavirenz. Su mecanismo de acción es inhibir la transcriptasa inversa del VIH. Se une directamente a un sitio de la transcriptasa inversa que está próximo, pero distinto de donde se unen los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa.
y esto provoca, por lo tanto, la interrupción de la unión al sitio activo de la enzima, bloqueando las actividades de las ADN polimerasas. Dentro de sus indicaciones de uso, está indicada para el tratamiento de la infección del VIH en combinación con otros agentes antirretrovirales. Para los adultos y adolescentes sintomáticos o aquellos con un recuento de CD4 menos de 500 o con los niveles plasmáticos de un ARN del VIH mayor de 10.000 o 20.000 copias, se le administra oral 600 miligramos vía oral una vez al día al acostarse en combinación con otros dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos. Y justamente por eso es que no se recomienda la monoterapia solo con el efavirenz. También con respecto a los pacientes con insuficiencia renal, no se ha investigado específicamente si se necesita algún ajuste renal, pero ya que el menos del 1% del efavirenz se excreta inalteradamente en la orina, el efecto de la insuficiencia renal, en todo caso lo presenta el paciente, debería ser el mínimo. Dentro de sus reacciones adversas tenemos a la erupción cutánea y sobre el sistema nervioso central, que incluye mareos, somnolencia, insomnio, amnesia, deterioro cognitivo, agitación, euforia y alucinaciones. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la nevirapina. Siguiente. Ya. Su mecanismo de acción es inhibidor no competitivo que se fija en un sitio de la transcriptasa inversa del VIH1 que se encuentra lejos del sitio activo, induciendo un cambio en la conformación que altera su actividad catalítica. Dentro de sus indicaciones de uso, este está indicado en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH1 en adultos, adolescentes y niños de 3 o más años de edad capaces de tragar comprimidos. La presentación de la nevirapina es en tableta, que puede ser tableta en suspensión o tableta de liberación prolongada. En el primer caso, la tableta en suspensión se toma por lo general una vez al día por 2 semanas y luego 2 veces al día después de las primeras 2 semanas. Y con respecto a la tableta de liberación prolongada, por lo general se toma una vez al día después de al menos 2 semanas de tratamiento con las tabletas o suspensión de nevirapina regular. Sus reacciones adversas principalmente son las erupciones cutáneas leves o moderadas, pero en mayor parte lesiones eritematosas en torso y cara, y suele aparecer en las primeras 2 a 4 semanas, y en algunos casos también se presentan el síndrome de Stevens-Johnson. También hay presencia de fiebre, náuseas, cefalea, alteraciones de pruebas hepáticas. Siguiente, por favor. Ahora otro grupo son los inhibidores de proteasa. Esta clase de medicamentos antirretroviral bloquean la proteasa, que es una enzima del VIH. Entonces, al bloquear la proteasa, los inhibidores de la proteasa evitan que el nuevo VIH, que aún se encuentra inmaduro, se convierta en un virus maduro, que ya sea capaz de infectar a otros linfocitos CD4. Dentro de este grupo está el saquinavir, que es el más potente, es una hidroxietilamina peptidomimética que inhibe la replicación tanto del VIH1 como del VIH2. Y una característica de este grupo de inhibidores de proteasa es que para que ocurra la resistencia de alto nivel que requiere la acumulación de mutaciones de resistencia múltiple. Este medicamento está disponible como una cápsula de gelatina dura y cuando se combina con ritonavir y sus análogos, produce reducciones de la carga viral comparables con las de otros regímenes de inhibidores de proteasas para el VIH. Dentro de sus indicaciones de uso está como terapia de segunda línea en pacientes que han fracasado con regímenes antirretrovirales previos y su farmacocinética tiene una biodisponibilidad oral fraccional baja debido principalmente al metabolismo de primer paso, por lo que este medicamento siempre debe administrarse en combinación con ritonavir. Dentro de sus RAMs están más frecuentes los gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea y molestias abdominales. La mayoría de estos efectos secundarios son leves y de corta duración. Siguiente. Ahora sigue los antineoplásicos. Dentro de este grupo están los agentes alquilantes, del cual lo conforma la mecloretamina. La mecloretamina, también llamada como clormetina, es un medicamento que pertenece al grupo de los agentes antineoplásicos y que se emplea para el tratamiento de cáncer. Se clasifica justamente por su mecanismo de acción como agente alquilante y químicamente se incluye dentro de las mostazas nitrogenadas, que es un grupo de fármacos que derivan del gas mostaza, utilizado anteriormente como arma de guerra en la Primera Guerra Mundial.
Su mecanismo de acción, la clormetina es un agente bifuncional que inhibe las células que proliferan rápidamente. Y bueno, justamente por eso que está indicada para el tratamiento por ejemplo, del tópico del linfoma cutáneo de células T de tipo micosis linfoide en pacientes adultos. El modo de uso de este medicamento está en que su presentación es en polvo, que se mezcla con líquido y que se inyecta por vía intravenosa. Y también puede ser inyectado por vía intraperitoneal, intrapleural o intrapericárdica. Dentro de sus RAMs están náuseas, vómitos, pérdida del apetito, diarrea, cansancio, debilidad, mareos, dolor o inflamación en las articulaciones. Dale el siguiente. Otro grupo de los agentes alquilantes está el medicamento ciclofosfamida. Este antineoplásico de tipo fosforamida, también del grupo de las mostasas nitrogenadas, es un agente electrofílico que actúa específicamente durante la fase de ciclo celular. Su mecanismo de acción actúa ya que la ciclofosfamida es un profármaco que necesita ser activado por el sistema de enzimas hepáticas para ser citotóxico. Estas enzimas hepáticas convierten la ciclofosfamida en primer lugar a aldofosfamida y luego la acroleína y a fosfaramida. Estas dos potentes sustancias son alquilantes del ADN y al reaccionar con el ADN, estos agentes forman unos puentes que impiden la duplicación del mismo y provocan la muerte de la célula. Su indicación inicial suele ser intravenosa de 40 a 50 miligramos por kilo de peso, fraccionado en varias dosis durante un periodo de 2 a 5 días o de 10 a 15 miligramos por kilogramo de cada 7 a 10 días. Dentro de sus reacciones adversas al medicamento están las náuseas, vómitos, pérdida del apetito, dolor abdominal, diarrea, pérdida del cabello, cambios en el color de la piel o cambios en color en el crecimiento de las uñas de las manos o de los pies. Siguiente. Otro grupo de los antineoplásicos está los derivados del platino. Estos son un grupo de fármacos de gran importancia en el tratamiento del cáncer, ya que un número importante de pacientes puede alcanzar la curación tras su administración. Y aquí se encuentra el cisplatino. Este es un antineoplásico o agente citotóxico que inhibe la síntesis del ADN mediante la formación de enlaces cruzados, desnaturalización de la doble hélice, unión covalente de las bases del ADN y también puede unirse a dos guaninas adyacentes en la misma cadena de ADN produciendo enlaces cruzados, intercadena y ruptura de la misma. También se une a diferentes proteínas nucleares y citoplasmáticas, alterando el transporte de aminoácidos esenciales a través de la membrana, la función del canal de calcio, la respiración mitocondrial y el transporte de folatos. Ahora, dentro de sus indicaciones de usos, esto puede utilizarse como monoterapia o en terapia de combinación para cáncer testicular metastásico avanzado, cáncer de ovario metastásico avanzado, carcinoma de vejiga metastásico o avanzado, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello metastásico o avanzado, y también para carcinoma de pulmón no microcítico metastásico o avanzado. Dentro de sus reacciones adversas están las infecciones, sepsis, leucopenia, trombocitopenia, anemia por dosis dependiente, neuropatía periférica, que puede ser típicamente bilateral y sensorial, también pérdida auditiva, sordera, toxicidad vestibular combinadas con vértigo, arritmias cardíacas y otros cambios en el ECG y taquicardia. Dale, siguiente. Con respecto a lo que vendrían a ser los inhibidores de la liposomerasa, pues a grosso modo vamos a entender que este tipo de inhibidores lo que van a hacer es interferir con la actividad tanto de la topoisomerasa tipo 1 como tipo 2, que principalmente son esenciales para la replicación del ADN y posteriormente la división celular. Primero vamos a ver con el medicamento irinotecan, que va a ser principalmente una enzima inhibidora de la topoisomerasa 1. Pues con respecto a este fármaco, vamos a saber que es un potente fármaco contra el cáncer y que la dosis y el régimen de administración va a variar con respecto al tipo de cáncer y la condición del paciente. Con respecto a su farmacocinética y dinámica, pues vamos a ver que este tipo de medicamento no se absorbe vía oral, sino que se va a absorber vía intravenosa. Luego de esta administración intravenosa va a ser hidrolizado y posteriormente va a ser convertido a su metabolito activo, el SN38.
Este SN38 posteriormente se va a conjugar en el hígado con el ácido glucurónico. Con respecto al uso que se le da a este tipo de medicamentos, pues principalmente está indicado en pacientes que van a tener cáncer colorectal metastásico como medicamento de primera y segunda línea. ¿Cuál va a ser la posología o las indicaciones de este medicamento? Pues se recomienda una dosis de 125 miligramos por vía intravenosa durante 90 minutos, una vez cada 3 semanas. Con respecto a los efectos adversos, pues principalmente va a tener a nivel de dos aparatos o sistemas, tanto gastrointestinal como hematológico. Principalmente al ser excretado por la bilis, se van a dirigir a lo que vendría a ser el tubo gastrointestinal. De esta manera va a producir efectos adversos tales como diarrea, dolor hipocólico y sudoración. Con respecto a la diarrea, pues va a ser el efecto tóxico más importante de este tipo de medicamento. Siguiente, por favor. Con respecto a los antiestrógenos, pues de manera general vamos a ver que son medicamentos o compuestos químicos que tienen como función reducir o inhibir los efectos del estrógeno en el cuerpo. Dentro de los medicamentos que vamos a encontrar, el primero que se menciona es el tamoxifeno. ¿Qué es lo que se tiene que saber sobre este medicamento? Pues principalmente que está categorizado como un agente antineoplásico. Va a ser antagonista de los receptores de estrógeno y modulador selectivo del receptor de estrógeno. ¿Cómo va a funcionar? Pues se va a unir de forma competitiva a los receptores de los estrógenos, que va a estar tanto en los tumores como en otros tejidos. De esta manera va a producir un complejo nuclear que tiene como finalidad reducir la síntesis del ADN y de esta manera inhibir el efecto del estrógeno. Con respecto a las indicaciones, pues principalmente se tiene dos, el cual va a ser utilizarse para el cáncer de mama en mujeres tanto premenopáusicas como posmenopáusicas y también como un inductor de la ovulación. Con respecto al cáncer de mama, pues la posología o indicación va a ser consumir vía oral unos 20 miligramos una vez al día por un periodo de 5 años. Con respecto a la inducción de la ovulación, pues la dosis prácticamente se va a triplicar. Va a ser una dosis vía oral de 60 miligramos diarios a partir del segundo o tercer día del ciclo menstrual. ¿Qué hay con los efectos adversos? Pues los primeros o principales efectos adversos que se van a ver va a ser los sofocos, es decir, sudoraciones nocturnas y sensación de calor y rubor tanto en la cara como en el cuello. Asimismo, también va a haber cambios en el ciclo menstrual, es decir, van a generarse periodos menstruales irregulares o una falta de menstruación. Asimismo, vamos a encontrar también cambios en lo que vendría a ser la zona cutánea, es decir, enrojecimiento, erupciones y picazón a nivel de todo el cuerpo. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los progestágenos, pues el primer medicamento que vamos a ver aquí va a ser el acetato de megestrol. Pues de manera principal, ¿qué va a hacer este medicamento? Pues va a aumentar el metabolismo de los estrógenos. De esta manera va a hacer que disminuya su concentración a nivel plasmático y en consecuencia va a suprimir el crecimiento de los tumores estrógeno dependiente. ¿Qué hay con su farmacocinética? Pues vamos a ver que se va a administrar vía oral y que la disponibilidad va a ser de un 90%. Ahora, este 90% no es para todos los pacientes, sino que va a depender del estadio del cáncer y de la condición del paciente. ¿Qué debemos conocer de este medicamento también? Que va a ser metabolizado en el hígado y que la orina es la principal vía de eliminación. La semivida de este fármaco va a ser de 13 a 105 horas. Con respecto a la posología o a las indicaciones, pues va a estar dada principalmente en el tratamiento de endometriosis, donde las dosis van a oscilar entre 10 a 80 miligramos 4 veces al día. Con respecto al tratamiento paliativo del cáncer, estas dosis van a ser iguales a 40 miligramos 4 veces al día. ¿Qué son las contraindicaciones y precauciones que hay que tener con este medicamento? Pues principalmente va a estar contraindicado en pacientes que tienen una historia de hipersensibilidad al acetato de megestrol o cualquier componente que va a estar dentro de este medicamento. Ahora, los cánceres de mama con receptores estrogénicos o receptores de la progesterona
son los que van a responder con mayor frecuencia a este tipo de medicamento. Es decir, que no se recomienda en otros tipos de cánceres, principalmente en aquellos que tienen esos tipos de receptores. Y que como este medicamento se metaboliza en el hígado, debe considerarse una reducción de dosis en el caso de que el paciente tenga insuficiencia hepática. Con respecto a las reacciones adversas, pues la principal reacción adversa que se va a encontrar va a ser la ganancia de peso. Y esta ganancia de peso va a estar principalmente mediado por un aumento del apetito y por lo tanto por el aumento de ingesta de alimentos y no necesariamente por una retención de fluidos. Asimismo, también va a presentar otras reacciones adversas secundarias, como sería el caso del vómitos, náuseas, silencio, vómitos, náuseas o la intolerancia a la glucosa respectivamente. Siguiente, por favor. Con respecto a la flutamida, pues vamos a ver que va a ser un tipo de medicamentos que va a bloquear la actividad de la testosterona y va a ser una hormona producida por el cuerpo, que es la progesterona, es la principal causante del engrosamiento de la próstata. ¿Qué pasa con el mecanismo de acción? Pues principalmente su ingreso al organismo va a ser vía oral y ejerce principalmente un efecto antiandrogénico directamente en los tejidos dianas, de esta manera inhibiendo la recaptación o bloqueando los enlaces citoplasmáticos de estos andrógenos. ¿Para qué tipo de cáncer está indicado este medicamento? Pues principalmente por el tratamiento de carcinoma de próstata avanzado. ¿Cuál va a ser la posología o la dosis indicada? Pues principalmente va a ser vía oral y se le administra un comprimido de 250 miligramos 3 veces al día, es decir, durante un intervalo de 8 horas, ¿no? Asimismo, este tipo de medicamento va a tener un ajuste posológico, principalmente en la insuficiencia renal o hepática, ya que este tipo de medicamento se metaboliza a nivel hepático y se elimina principalmente por la vía renal. De esta manera, si el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, puede afectar el comportamiento farmacocinético de este medicamento. Con respecto a las reacciones adversas, pues van a ser principalmente contribuidos a que va a haber una baja o una disminución del líbido, de la potencia y el sofoco. Asimismo, se han descrito otros tipos de reacciones adversas, principalmente la diarrea, que principalmente está vinculada a la intolerancia a la lactosa, ya que cada comprimido de este medicamento contiene una cantidad considerable de lactosa. Asimismo, esta diarrea se detiene cuando se deja de administrar este medicamento. Asimismo, este medicamento también tiene una hepatotoxicidad, el cual cuando se administra este medicamento va a generar lo que vendría a ser dolor abdominal, anorexia, fatiga y otros síntomas parecidos a la gripe, es decir, malestar general. Siguiente. Y eso sería todo con respecto al seminario del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a los participantes. El día de hoy se ha visto lo que son antivirales y antineoplásicos, ¿no? Con respecto a los antivirales, el más usado, ¿no?, que mencionaron es el aciclovir, que se puede usar de forma endovenosa o también vía oral. Y bueno, ya sabemos que su indicación más común es el herpes virus, chicos. Herpes virus simple, herpes virus también puede ser en pacientes inmunodeprimidos, ahí ya se usa la forma endovenosa, y también hemos visto los antirretrovirales, ¿no? Dentro de los antirretrovirales, de ambos tipos son los que se usan en los pacientes con HIV, ¿ya? Y bueno, acordarse más que todo de los más comunes, ¿no? Dentro de estos el tenofovir, la amibudina, efavirenz, esos, bueno, dentro de los más comunes, los que más se usan son estos fármacos, y dentro de los antineoplásicos mencionaron la ciclofosfamida. Dentro de la ciclofosfamida, recordar que la mayoría de antineoplásicos son inmunodepresores también, y la ciclofosfamida es un inmunosupresor, también se usa para enfermedades autoinmunes.
no solamente como antineoplásico, sino también como un inmunodepresor, o sea, en enfermedades autoinmunes activas, como un pulso, ¿ya? Y recordar que van a ver las reacciones más frecuentes, las náuseas, los vómitos, por lo general de los antineoplásicos. Así como también algunos producen pérdida de cabello, los inhibidores de los estrógenos, han mencionado también producen bochornos, ¿no? Y también han mencionado, en cuanto a sus reacciones adversas, que disminuye las defensas, ¿no? Tenemos que recordar que estos antineoplásicos, el cisplatino, por ejemplo, van a disminuir porque también van a ir contra las células buenas del cuerpo y van a disminuir las defensas del huésped. ¿No, chicos? Ahora, este tema no va a entrar, como ya es a corto tiempo el examen, se va a tomar el día 3, no va a entrar dentro de lo que son los temas para realizar el examen. Pero sí deberían tenerlo en cuenta y conocer al menos las drogas más frecuentes y el uso de estas. ¿Ya, chicos? Y acerca del examen, ese mismo día yo les voy a pasar las notas ya promediadas de su primera unidad y de la segunda unidad, ¿ya? Y ya, bueno, para la tercera unidad ya le alcanzaría el día 5, porque el día 5, el último día de nosotros presentar las notas es el día 6. Entonces, hay muchos que de repente tienen dudas, ¿no? Pero ya he conversado con algunos de sus compañeros y a algunos les ha faltado presentarme o no han asistido a las prácticas, las primeras que fueron presenciales, que el formato fue en físico, perdón, y entonces al no las prácticas se les ha calificado como la primera y la segunda y la tercera práctica como 0. Entonces ahí ha bajado todo lo que es su promedio. Ya, ya conversé con algunos de sus compañeros, pero con los otros que tengan dudas, el día del examen se les va a enseñar, ¿no? Más detalle. Ya, entonces, gracias por la exposición a sus compañeros y bueno, ya chicos estudian para su tercer examen. Ya, como les repito, los temas que se van a tocar es hasta los cuatro primeros temas. Ya este último no va a venir, pero ya queda para conocimiento de todos ustedes.